Buenas Rafael, noches. puedes comenzar cuando quieras. Quisiera agradecer al borde latinoamericano la invitación. ¿Escucha? ¿Me escucha bien? Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Ok. Sí, se escucha bien, Rafael. Buenas noches a todos. Quisiera agradecer al borde latinoamericano por la invitación, en especial al doctor Emilio Fantin, al Juan Manuel Concha y al borde brasileño también. Nosotros vamos a hablar de las fracturas alrededor de la rodilla. Este es un problema experimentado por todos nosotros en la práctica diaria de ortopedia. Pacientes jóvenes, fracturas de alta energía, una luxación expuesta con lesión del mecanismo extensor. Es también un caso muy grave que todos nosotros sabemos que no es muy fácil cuidar con estos casos. Entonces, esta es una radiografía ya reducida que implicaba la fractura de todos los huesos de la articulación de la rodilla. Este es un tratamiento inicial con el cuidado adecuado de las partes blandas y la estabilización de la fractura con ligamento taxis a través del fixador externo transarticular. Entonces, nosotros tenemos algunos objetivos didácticos que serán aplicar el conocimiento de la anatomía, la mecánica y los principios del tratamiento a las fracturas complejas del fémur distal. Também hablar de la relevancia de la clasificación y también de las tácticas quirúrgicas. Muy bien, hay un diapositivo que no está apareciendo, pero Continúa hablando, Rafael. La gente, algunas personas la pueden ver en la imagen. Sí, todo bien. Entonces, hay una anatomía muy peculiar, una anatomía que nosotros tenemos que... Un poco más. Doctor Rafael, si presiona muchas veces el avance de los slides se va a pasar consecutivamente. Tiene que apretar una sola vez y esperar que la presentación cargue. Sí, muy bien. Muy bien. La anatomía es muy importante conocer la mecánica muscular, es esencial para anular las fuerzas y permitir la reducción de la articulación, y también de la región metafisaria. Tenemos una... Doctor Rafael, creo que... Ahora está ok. Muy bien, gracias. Nosotros tenemos una situación del desvío anterior de la diáfisis, una flexión del segmento o el macizo epifisario distal, corazón de músculos gastrocnemios y un encurtamiento de la... Sí, perdón. Ahora está ok. Recordando que las fracturas del fémur distal ocurren en forma bimodal en pacientes jóvenes con traumatismos de alta energía y ancianos con hueso de baja calidad. Son fracturas con alta incidencia también en implantes anteriores. Rafael, por favor, revise el micrófono. Escuchamos. Está ligado. Está conectado. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Gracias. Perdón. Sí, Rafael, nosotros escuchamos bien. Sí, continúa, por favor. Okay, gracias. Son fracturas con Continúa alta que- incidencia, como había dicho.
en implantes anteriores, como próteses de rodilla o clavos intramelulares. Es importante también conocer la anatomía del aspecto trapezoidal del fémur, en especial la parte medial, con sobreposición de los cóndilos, muchas veces en relación con tornillos fuera del hueso, y los ejes que deben restaurarse para evitar complicaciones, en general deformidades en valgo que llevan a degeneraciones secundarias. Entonces es muy importante tener conocimiento de eje anatómico, eje mecánico y eje vertical para una buena restauración de alineamiento funcional. La avaliación radiológica consiste en radiografías AP y perfil, recordando que podemos tener fracturas ocultas que a menudo son percibidas por una sombra de degeneración de la grasa intraarticular. Y la radiografía del fémur entero es muy importante para afastar las fracturas del cuello. La tomografía es fundamental para la comprensión y planificación preoperatorias, especialmente el corte axial, y me gusta mucho la reconstrucción en 3D. La clasificación se realizó en 2018, recordando que el fémur distal es 33, articulación con la fractura extraarticular de tipo A, una fractura parcialmente articular de tipo B y una fractura completa de tipo C. Atención para las fracturas en plano coronal, como está aquí en esta imagen en grupo B. Porque estas fracturas yo tengo una especial atención porque son las fracturas llamadas fracturas de Hoffa, clasificadas por retener un tipo 1, 2 y tipo 3. No hay posibilidad de destacar todos los detalles en esta presentación, de forma que les recomiendo la lectura de este artículo reciente de 2018 de un grupo de Tailandia, un mapeo de las fracturas y también de las rutas de acceso y fixación de cada tipo de fractura en esta región. El tratamiento es el tratamiento conservador solo para aquellos casos de fracturas estables y no desviadas en pacientes sin condiciones clínicas. El tratamiento quirúrgico debe aplicarse teniendo en cuenta al paciente en su conjunto. Si tienes lesiones asociadas como lesión vascular o síndrome compartimental, afección de tejidos blandos, y la gran mayoría de los casos se realizan por una segunda vez un tratamiento estagiado, ya sea con un fixador transarticular, mientras comienza su planificación, su práctica quirúrgica. ¿Y cómo sería esto? Esto, para los más pequeños, prepara una lista de verificación para el éxito de su cirugía. La planificación en ortopedia es todo. El primer punto es la articulación. La articulación, al principio, es la estabilidad absoluta con reducción anatómica y compresión del fragmento. En la región metafisaria, buscamos la reducción funcional con un tutor y al principio de estabilidad relativa. La elección del implante es fundamental y forma parte de la planificación quirúrgica, con el conocimiento de las características y su rango de fixación, conociendo también las ventajas de cada dispositivo. Lo importante es saber que es posible usar en fracturas más bajas. Es muy importante conocer cada uno de los tipos de implante. Estas son características del diseño de las placas y tornillos y sus características funcionales. Así como es importante también las herramientas de inserción que pueden acortar el tiempo quirúrgico y evitar complicaciones intraoperatorias. Las placas de ângulo fijo, elas permiten una mejor fixación en el segmento epifisario. Sin embargo, no siempre son accesibles y en algunos casos necesitan usar el viejo, el bueno DCS. Debe estar muy bien insertado, este es un punto importante también para evitar las deformidades residuales.
Colocar um corrinho debaixo da região glútea e trabalhar com esta rodilha a 30 graus de flexión alivia muito a tensão muscular. E as rutas de acesso podem ser laterais e mediales. Quando deseja acercar-se a la articulação, a ruta parapatelar lateral promove uma melhor visualização e redução. As vias mediales são complementares e cada vez mais ganham espaço na fixação articular da região medial. Eu tenho uma conduta personal que eu considero temos de estar como o platillo tibial. Tienes duas colunas, na medial lateral, e em fraturas bicondelares há a necessidade muitas das vezes de fazer a fixação das duas colunas. A redução por tração é uma possibilidade, também a utilização de pinos de chance, principalmente para corrigir a flexião do maciço epifisiário. Pinças tipo Weber, colineares ou condelares são muito úteis nessas situações. E o distrator de fratura para manter a distração ajuda muito também. O mantenimento com fios de Kirchner é essencial durante este processo para uma fixação com tornilhos e placas que vai ser muito útil. A placa bloqueada requer uma redução anatômica. A placa não reduz a fratura procede. As guias de inserção, como aqui estão sendo apresentadas, facilitam o deslizamento debaixo do plano submuscular. A fixação com cabo de inserção, também em algumas placas, e nestes guias, está alinhada com a diáfise, é muito importante também. Eu hago sempre uma pequena incisão de 2 centímetros pelo palco com o dedo, mantendo o centro da placa com a diáfise. A evolução é muito importante, a avaliação radiológica, com a avaliação de troquíter menor e também da espessura das diáfises, muito cuidado com as situações de rotação. Esta é uma situação muito comum, é um conselho para você de sempre usar um taladro ou uma broca para fazer uma função de espaçador entre a placa e a diáfise, para evitar a medialização do segmento epifisiário. É muito interessante e muito comum nesses casos em fraturas com a utilização de placas de ângulo fijo. Este também é um elemento muito importante. Sempre verifique a posição da placa em el perfil, uma sobreposição perfeita do côndilo. Sempre tenha cuidado com o tornilho posterior. Muitas das vezes, este parafuso está intraarticular. A fixação da placa e, por fim, nós temos que fazer a finalização com a colocação de tornilhos proximales percutaneamente, em torno de 4 proximales e 5 tornilhos distales. Desta maneira, criamos a área de trabalho que se encontra entre os tornilhos mais cercanos ao foco da fratura. O tratamento pós-operatório é tão importante como o tratamento quirúrgico, já que requer mobilização temprana, mobilidade tuliana e propriocepção, com descarga parcial de peso imediata. Recomendo sempre usar uma muleta em pacientes jovens e um andador para pacientes de idade mais avançada. Está carregando, este é um caso clínico. Está carregando, provavelmente. Aqui está. Esta é uma fratura pré-implante, um paciente de 55 anos, muitas comorbidades, uma fratura há 30 anos em la diáfise, quando esta é a imagem fazendo a extração do clavo intramedular. Quando tenho pacientes assim com uma hemoglobina baixa, uso um torniquete estéreo para diminuir parte do sangrado. Aqui há uma imagem da
superficie articular, ustedes pueden ser una parte de la cirugía. Es posible ver una situación de la articulación reducida anatómicamente con pinzas de compresión. Tenemos fios de Kirchner y dos fios de Kirchner de anterior para posterior para corregir la flexión del segmento epifisario distal. O mensaje final es un trauma de alta energía. La tomografía es reveladora, principalmente para el corte axial. Atención a los ejes, para evitar la degeneración de casos de dolor en postoperatorio. Y la táctica quirúrgica, la cirugía comienza en la planificación. Hablando un poco de la meseta tibial, yo tengo una situación de fraturas de meseta tibial que son muy desafiantes y muchos colegas no usan los principios y los métodos adecuados para una fixación como estos. Muchos hacen solo tornillos canulados, pero ahora podemos perceber que esta es una fratura que no está muy bien estabilizada. Son fraturas que no permiten la movilización precoce y carga. Muchos quieren someterse a cirugías minimamente invasivas, pero sin considerar la estabilidad que permite la movilización y las cargas tempranas. Las fraturas de la meseta tibial se deben a traumatismo en la compresión axial, asociadas muchas das veces con varo o valvo y con diferentes manifestaciones dependiendo obviamente de la energía del traumatismo y de la calidad del hueso. No cortes la conversación, Rafael. Si se bloquea, continúa, por favor. Sí, ok. Esta es un diapositivo de la anatomía quirúrgica, de la fratura que debe prestar mucha atención. Perdón. Y el patillo medial es cóncavo y el patillo lateral es convexo. Acá está, perdón. Los ejes son fundamentales también. Si no se restabelece la anatomía, habrá una estabilidad residual que probablemente sobrecargará la región medial con el desarrollo de una artrosis postraumática muy temprana. La incidencia es más común en la región lateral, hasta que 70% ocurre en esta región y aproximadamente 20% también en las partes mediales y biconelares, como está acá. Muy bien. Sin embargo, debe-se prestar atención a las fraturas que presentam componentes posteriores, hoy muito mais frequentes e associadas. O estudio radiológico en la perfil também, com uma vista oblíqua que são muito úteis. Em alguns casos, a realização de uma tração suave também permite uma melhor imagem. Sempre tendo uma radiografia de pierna de todo el miembro para descartar fraturas segmentarias que pueden acontecer principalmente en malévolos mediales. El estudio tomográfico es obligatorio, y aquí hago un paréntesis, debe-se realizar después del ligamento taxis en casos de alta energía, es decir, después del fixador externo. Los cortes axiales y también la reconstrucción son muy buenos. La resonancia magnética ha ido ganando terreno con la posibilidad de identificar lesiones de tejidos blandos y tratamiento en un solo momento en algunos casos.
La clasificación de Schatzky es la más conocida, teniendo en cuenta las fracturas compartimentales, laterales, mediales y bicondelares. La clasificación ahora utilizada agregó también calificadores y modificadores. Es una fractura 41, 41A extraarticular, 41B parcialmente articular y 41C articular completa, con las subdivisiones, subgrupos de estas fracturas. Mas, recentemente, el profesor Kifuri, un amigo personal, mi mentor, con quien realicé mi entrenamiento y trabajé durante muchos años en Ribeirão Preto, en asociación con el profesor Schatzky, hizo una revisión de la clasificación, incluido el plano posterior, delimitado por una línea que desde el borde frontal de la cabeza del peroné al borde posterior del fascículo profundo del ligamento colateral medial. Esta información es decisiva a elegir su ruta de acceso para abordar estos fragmentos posteriores y en consecuencia su fixación. ¿Cuándo operar? Operar en situaciones donde hay desviaciones articulares mayores que 2 milímetros, mayor ancho lateral 5 milímetros, inestabilidad y deformidad en varo-valgo mayor que 10 grados, cuando hacemos un teste a 20-30 grados de flexión para estabilidad ligamentar. Controle de daños para casos donde tecidos blandos están muy comprometidos, como esta situación. Presten mucha atención a las fracturas y también deslocaciones que se presenten com percentagem muito alto de lesões vasculares e também de síndrome compartimental. Muitas das vezes, a conversão pode ser depois de 7 a 10 dias para uma fixação definitiva interna. Al principio se aplica la misma regla para la articulación. El principio es la estabilidad absoluta con reducción atómica. Generalmente el método es un tornillo de tracción o una placa de soporte con compresión de fragmentos. Y es posible combinar. En la región metafisaria buscamos reducciones funcionales con un tutor del principio de estabilidad relativo. La planificación, un dibujo en papel ou algum software permite uma cirurgia mais rápida e sem complicações. É muito importante sempre planificar a cirurgia. Implantes com placas de ângulo fixo mais modernas são muito úteis, pero he usado implantes convencionais em la gran maioria de los casos. Distrator de fraturas também em algumas pinças de compressão são essenciais para a manutenção de compressão e a redução. En situaciones de preparación y posicionamiento del paciente, en fracturas laterales siempre un cojín en el glúteo para la rotación interna. En fracturas mediales, el cojín en un lado opuesto a la flexión de la rodilla a esta posición. Y en enfoques posteriores, la necesidad de una posición ventral. Algunas fracturas combinadas usan una posición flotante y una posición oblicua. Accesos de las fracturas son importantes, las fracturas laterales, accesos en J, accesos parapatelares, longitudinales, que prefiero para visualizar la superficie articular. Las situaciones posteriores, acceso de Carlson o de Conframe Lu, accesos posteromediales con buena visualización, espacio para la placa, para esta región cuando hay combinación de fracturas. E as fraturas posterolaterais, eu uso muito acesso de Frosch, uma boa visualização sem agressão ao peroné. Há muitos acessos e, por lo tanto, a planificação é a clave do êxito. Muito bem. Aqui é uma situação para falar sobre os métodos das fraturas laterais e mediales e bicondelares. Não classificarei cada uma delas, pero as fraturas laterales se podem arreglar com um método de tornillos de tensión para obter uma estabilidade absoluta, assim como a placa de soporte. Para as fraturas mediales, uma placa de soporte é obrigatória, já que a concentração de carga é maior em esta área.
Em las fraturas bicondylares, podemos usar placas dobles ou triples, placa lateral com ângulo fixo, ou incluso também uma possibilidade com grande fragmentação e partes blandas não muito apropriadas a utilização de fixador externo. A redução com forças espondelares, fios de Kirchner em articulação, também em algumas situações de tornilhos canulados, uso de distratores para aumentar o espaço e assim como também para manter a redução. É muito importante recordar alguns parâmetros que devemos ter em conta da anatomia, assim como é importante lembrar que algumas fraturas requerem um injerto ósseo ou biomaterial para manter a superfície da articulação. Então, logo do instrumento de inserção, sempre prestando atenção à posição correta da placa para evitar tornilhos fora da área metafisária e também distalmente a placa ao hueso para uma melhor fixação. Todo esto, a menudo hacemos esta fixação com a técnica MIPO. Estes parâmetros anatômicos e as características dos implantes são essenciais para lograr êxito. A evolução revise os erros e a rotação antes da fixação final da placa. E o tratamento pós-operatório para essas fraturas com carga parcial, CTM, mobilização temprana, sempre, uso de antibióticos como cefalosporinas de primeira geração, o uso de drenaje, é possível para alguns cirurgianos, e sempre radiografia às 6 e 12 semanas com liberação de carga total após este período. Aqui um caso clínico, uma situação de um paciente vítima de caída de motocicleta, uma fratura de las colunas posteriores, se optou por uma abordagem posterior com acesso de Carlson e depois a fixação do paciente com uma boa função clínica. Também um outro caso está carregando, é uma fratura de um paciente de 26 anos, um paciente de 43 anos, vítima de uma caída de motocicleta também. Não sei se vocês podem ver a imagem, não tem uma imagem aqui. Uma fratura das colunas posteriores que se optou por uma abordagem posterior. E também uma fratura lateral com uma abordagem também lateral. Uma abordagem posteromedial e outra abordagem lateral. Vocês estão vendo, provavelmente, não tenho imagens aqui. Ok, aqui está. Por eso concluyó Rafael. Sim. Concluindo. Então, como mensagem final, a redução anatômica articular, o alinhamento funcional e eje é muito importante, o estudo radiográfico pré e intraoperatório, a conversão depois de 7 a 10 dias, os acessos quirúrgicos personalizados para cada tipo de fratura e a mobilização temprana. Rapidamente, vamos falar sobre a rótula. A rótula é uma fratura difícil e subestimada com um alto potencial de degeneração, com dolor e limitação funcional se não tratada adequadamente. Rafael, te queda un minuto. Sí, estou a terminar. Te queda muy poco tiempo, Es no una sé si fratura. corresponde. Sí, 2 minutos, por favor. É muito importante também lembrar da situação do complexo retinacular e também do complexo capsular que forma o mecanismo extensor. O estudo radiológico convencional das radiografias AP e perfil e axial, a classificação é um hueso 34, 34A as fraturas extraarticulares, 34B as fraturas envolvimento de uma das articulações, medial ou lateral, e uma 34C as fraturas transversales. Aqui há um caso clínico para finalizar. É uma paciente de 25 anos, uma fratura 34C. Esta fratura foi submetida a uma fixação minimamente invasiva, com pistas de compressão, tornilhos, e este é o resultado final.
muy bueno, poca agresión en partes blandas. Un mensaje final, una reducción atómica articular para fracturas de la patela, la preocupación con mecanismo extensor, accesos quirúrgicos personalizados y siempre mobilización temprana para estos casos. Gostaria de agradecer la oportunidad y estoy a disposición para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Perfecto. Gracias, Rafael. Tenés varias preguntas, muy buenas preguntas para que vaya respondiendo en el chat y al final vamos a hacer una conclusión con las preguntas que te han hecho los participantes. Queremos darle ingreso a la doctora Caricia Lafín del Hospital Central de Venezuela, vive en la ciudad de Caracas y nos va a hablar acerca de fracturas de la tibia distal y fracturas mayorales. Caricia. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Emilio. De verdad quiero felicitarte tanto a ti como a Juan por la iniciativa tan maravillosa que han tenido con este maratón de webinar y el éxito que han tenido, porque de verdad han sido todos con un lleno total. Así que felicitaciones a los dos por esta gran iniciativa. Bueno, vamos a iniciar nuestro webinar de hoy con fracturas de tibia distal y mayolares. Vamos a ver, falta... Bueno, importante en este tipo de fracturas, hablando de las fracturas de tibia distal, es dividir esas que son de baja energía con las de alta energía. Todas las fracturas de baja energía generalmente se acompañan de partes blandas. Bien, entonces en este tipo de pacientes nosotros podemos hacer una osteosíntesis clásica, que no es más que la reconstrucción del peroné, restaurar la superficie articular, colocar injerto óseo en el defecto óseo metapiciario de ser necesario y, por supuesto, colocar nuestra fijación interna. A diferencia de aquellas de alta energía que se presentan unas partes blandas con una clasificación Chestnut 2 y 3 y que se asocian, por supuesto, a fracturas complejas. Este tipo de fracturas con este tipo de partes blandas debemos realizarlas en dos etapas. La primera etapa no es más que hacer una reducción indirecta, y esa reducción indirecta la vamos a hacer con el fijador externo. Independientemente de la forma que pongamos, lo importante es hacer la reducción interna a través del fijador externo. Ahora, hacer osteosíntesis mínima no. Siempre habíamos hablado de que la reducción del peroné por ligamento taxi hacía una reducción de la fractura de la tibia. Sin embargo, hoy día preferimos decir no se haga la reducción del peroné, porque si llega a haber una mala reducción en ese peroné, pues va a traernos consecuencias cuando quizás vayamos a hacer la reducción de la tibia. Entonces, además, si hemos planificado un abordaje lateral neto para el peroné y resulta que en nuestra planificación del segundo tiempo vamos a hacer un abordaje anterolateral, no se va a cumplir con la separación y la brecha de 5 a 7 centímetros entre cada abordaje. Entonces es preferible pues no realizar ninguna síntesis del peroné en esta primera etapa. Las rayos X que nos van a llegar de ingreso nunca tienen una tracción ni van a dar una mayor información. Entonces siempre debemos de hacer nuestra acción esquelética a esa fractura y hacer nuestra tomografía. La tomografía es realmente la que nos va a dar toda la información necesaria para hacer el estudio de esta patología y resolverla de la mejor manera. Uno de los cortes bien importantes que tenemos que buscar es el que está más cerca de la articulación, porque nos interesa saber cómo está esa articulación, si hay alguna depresión o no. Entonces, pues es bien importante escoger el corte axial más cercano a la articulación. Entonces, durante esa primera etapa que vamos a esperar, colocamos nuestro fijador y lo que vamos a esperar es que las partes blandas se mejoren. Y ese resultado de esas partes blandas lo vamos a ver bien cuando tengamos el signo de la arruga. Ahora, mientras esperamos esos 10, 15 días que sucede ese periodo de mejoramiento de las partes blandas, vamos a entender qué es lo que está pasando en la fractura.
En ese corte axial de nuestra tomografía vamos a poder evaluar cómo está esa superficie articular, si hay algún hundimiento, qué abordaje podemos utilizar, si vamos a utilizar o no el distractor, qué partes vamos a ir armando, cómo lo vamos a ir armando, qué vamos a armar primero, dónde vamos a ubicar las clavijas y si vamos a utilizar o no el injerto óseo. Pero también pues vamos a evaluar cómo está la metáfisis. Y si en un trazo de fractura donde se va en una fuerza en varo y vemos que hay una mayor convolución en toda la parte interna, en la parte medial de la tibia, pues no nos queda sino hacer una placa en el lado medial fuerte y las otras puede ser una placa más pequeña en el lado externo, pero la principal placa va a ser en el lado medial. Ahora bien, si el desplazamiento fue válido y la contribución principal es a nivel de la parte externa, nuestra primera placa fuerte va a estar localizada en la parte anterolateral. ¿Qué abordaje vamos a utilizar para hacer todo esto? El que nos permite hacer una reducción de la superficie articular, pero también nos permite hacer una restauración de los ejes y de la longitud, y que por supuesto nos estabilice la fractura. Dentro de los abordajes podemos tener para el peroné el lateral puro y el abordaje posterolateral. Como le dije al principio, el posterolateral es uno de los que más nos gusta, porque si hemos decidido hacer un abordaje lateral, pero vamos a tener una brecha adecuada para que no se nos necrose este segmento. Ahora bien, si el abordaje gemelial lo vamos a utilizar cuando tenemos un trazo articular simple, pero un trazo metafisiario más complejo. Podemos hacer una reducción de todas estas fracturas por tornillos incluso percutáneos y poder utilizar nuestro abordaje medial para colocar la placa con una técnica única. Mientras que cuando estamos en presencia de fracturas en varo, que la combinación es en el lado medial y que nuestra puerta de entrada en la tomografía la estamos viendo que es anteromedial, pues no nos queda otra sino hacer un abordaje anteromedial, porque es el que nos va a permitir entrar a ese foco de fractura y armarlo por completo desde atrás hacia adelante. Entonces podemos ver aquí un abordaje amplio donde tenemos el tibial anterior como referencia, nos vamos por fuera, llegamos a la articulación del tobillo y nos vamos hacia medial. Este mismo abordaje lo podemos hacer de una forma más sencilla si lo que queremos evaluar realmente es la articulación y hacer nuestra reducción de la superficie articular y después con técnica mixta. Ahora, en las fracturas en valgo, donde también nuestras imágenes tomográficas nos están hablando de que nuestra puerta de entrada es en el lado anterolateral, pues vamos a hacer entonces un abordaje anterolateral. Y ese abordaje anterolateral lo vamos a hacer dirigiéndonos desde el cuarto metatarsiano en línea recta hacia la articulación del tobillo y cruzando. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es este nervio peroneo superficial, que siempre lo vamos a conseguir allí y lo tenemos que rechazar a un lado para poder hacer un abordaje completo de la fractura sin producirse su lesión. En imagen. A ver. Este abordaje anterolateral es uno de los que se utiliza con más frecuencia porque la mayoría de los casos de las fracturas vienen con un desplazamiento en valgo. Voy a proseguir porque no tengo imagen. No sé si ustedes ven alguna imagen, pero yo no tengo imagen ninguna. Bueno, cuando tenemos estas fracturas complejas, deberíamos utilizar el distractor
para ver la articulación. Si bien no tenemos un distractor a la mano, podemos colocar el uso de un fijador externo con distracción, de tal forma que nos permita ver toda la fragmentación intraarticular y hacer la reducción. En ese momento debemos poner las clavijas que sean necesarias para mantener la reducción, y posteriormente, después que tengamos corroborado radiológicamente que está bien alineado y clínicamente porque estamos viendo nuestra superficie articular, es que pasamos a colocar nuestra síntesis, que en el caso del lado anterolateral están diseñadas estas placas en L, como la podemos ver. Sin embargo, no quiere decir que el hecho de que tengamos las placas diseñadas para estos segmentos sean únicamente esas las placas que vamos a utilizar. Nosotros podemos utilizar desde placas de microfragmento o placas no diseñadas para este segmento y tener excelentes resultados. Lo importante es la reducción de la superficie articular y la alineación en su eje. Ahora bien, pasando un poco a lo que es las fracturas maleolares, que en este caso se denominan S44, las más frecuentes son las tipo B, las que se producen por supinación y rotación externa. Lo importante del tratamiento de todas estas fracturas es lograr una reducción anatómica, ya que se basa en una fractura articular, y lo que me interesa es corregir la longitud y la rotación del peroné, pero también que el talo esté bien alineado en relación a la mortaja tibio-peronea. Por supuesto, darle una estabilidad, una osteosíntesis estable a todos los maleolos, tanto peroneal como el posterior y el interno. Y estar muy pendiente si está lesionado o no la sindesmosis, porque en caso de estar lesionado, pues tendríamos que realizar nuestra síntesis. Hay una serie de parámetros radiológicos que siempre lo tenemos que tener en la mente cuando estamos en quirófano, porque una cosa es fuera que tengamos todas las posibilidades de buscar los libros, a otra vez en el momento del quirófano, cuando estamos decidiendo si de verdad logramos una corrección de la longitud y de la rotación del peroné y cómo está el talo dentro de la mortaja. Otra solución dentro del quirófano es llevarnos la rayos X del pie sano o del tobillo sano para poder evaluar y comparar intraoperatoriamente y tener resultados satisfactorios a la hora de determinar nuestra síntesis. ¿Qué abordaje vamos a utilizar? Para el peroné, pues tenemos el clásico abordaje lateral, donde podemos ver con claridad todo nuestro peroné, o podemos irnos con el abordaje posterolateral, que no solamente nos va a permitir la síntesis del peroné, sino también del maléolo posterior. Lo importante, como repito, es la reducción anatómica, colocar placas bloqueadas, tercios de caña, mini fragmentos o placas diseñadas para el peroné, sería la segunda parte, pero lo importante es utilizar la reducción anatómica del peroné en su longitud y rotación. Si tenemos una gran conmoción, como podemos ver en este caso aquí, podemos bien utilizar la torre, fijando en la parte distal solamente el peroné, o utilizando un tornillo por fuera de la placa y utilizar un separador de láminas para darle distracción al peroné en su parte distal y conseguir la longitud que estamos buscando y la rotación. También hay métodos más sencillos, como es el de la pinza. Con esto tenemos que tener mucho cuidado en no hacer presión porque podríamos destruir ese segmento distal, o simplemente colocar un gancho en esta parte para hacer la tracción y corregir la longitud y la rotación. Siempre pendiente de conseguir una reducción de la longitud y la rotación, una reducción anatómica del peroné. Ahora, si estamos en presencia de imágenes radiológicas como esta, donde vemos un movimiento del espacio claromedial o un acortamiento del peroné, pues ahí deberíamos pensar en buscar la fractura en la parte más proximal. Y si hacemos un corte tomográfico comparativo de ambos tobillos, podemos evidenciar que el peroné está rotado y está acortado. Entonces, tenemos que buscarle esa reducción de ese tipo de desplazamiento y de acortamiento. Desde hace tiempo estamos hablando de que sí, solamente con poner 2 tornillos a nivel de la sindesmosis hacemos la reducción. Sin embargo, se han evaluado en los estudios que no es real poner una reducción cerrada de fijación percutánea con 2 tornillos simples a la misma. O abrimos en la parte proximal
o abrimos en la tibioperonea distal buscando una reducción adecuada, y ahí sí es cuando fijamos con los 2 tornillos o con suturas endobordas. Si en caso que tenemos la fractura y estamos evaluando si tenemos o no lesión de la sinomusis, deberíamos hacer el test de Cotton, bien con el gancho o con un separador, tanto en proyecciones AP como lateral, o hacer el estrés en rotación externa. De tal forma que demostremos que realmente hay una lesión de la sinomusis y pues coloquemos nuestro tornillo de la forma adecuada. Hay mucha controversia en relación a ese tornillo que se han venido pasando y se han venido aclarando. Si 3 o 4 corticales, pues realmente no hay diferencia significativa. Si retirar el tornillo, tampoco hay evidencia que sea superior. Utilizar una placa y tornillos cuando tenemos la Weber C alta disminuye el riesgo de fractura de peroné, y utilizar sutura más tornillo pues puede ser un apoyo suplementario. En relación a la fractura del maléolo tibial, pues dependiendo de su trazo vamos a tomar indicaciones. Por ejemplo, en este trazo transversal podríamos poner banda de tensión o tornillos, pero ya en este trazo oblicuo la banda de tensión no es el ideal, o cuando tenemos segmentos como este intraarticulares podemos tener mucho cuidado. Y ya para los trazos verticales estar pendiente que lo ideal es colocar placas. Aquí podemos ver un tornillo y un alambre cuando los fragmentos son chiquitos, o 2 tornillos, o 20. Lo importante, como les decía, es que la afilación de las fracturas verticales del maléolo medial se debe realizar con placas en neutralización, ya que ofrecen ventajas mecánicas sobre los tornillos. Y si vemos este caso, que muchos pensarán, bueno, pero es que eso es un pilón o es un tobillo, por el mecanismo de producción se habla que es un tobillo, vemos que es un compromiso bien importante en esta zona, y por ser articular pues deberíamos hacer una tomografía, y en la tomografía pues podemos ver que hay un fragmento que claramente en este corte axial se puede evidenciar. Entonces pues allí debemos planificar muy bien nuestra cirugía y ubicar dónde está la zona de la fractura con el abordaje adecuado que nos permita llegar, y una vez buscar el segmento que estamos viendo en la tomografía y estar muy pendiente, como en este caso, que fíjense que aparte de la fractura en el maléolo tibial hay una lesión del astragalus. Finalmente, pues hacer nuestra síntesis con placas y tornillo después que hayamos logrado la reducción anatómica de esa superficie articular. Ahora, pasando un poco a lo que es el maléolo posterior y posteromedial, toda esa zona de la parte posterior de la tibia, pues tenemos que tener muy claro qué es lo que está pasando para lograr hacer el abordaje que nos llegue al trazo de fractura que tenemos presente. Ya desde el principio, cuando vemos las rayos X y vemos que hay un doble contorno a nivel de la tibia, como podemos ver en aquí, o hay un doble contorno a nivel del maléolo posterior, debemos pensar que está pasando algo allí. Las fracturas del maléolo posterior generalmente se van a dar por un producto de una fuerza puramente rotacional, mientras que las fracturas de la parte posteromedial no solamente es la fuerza rotacional, sino que también se acompaña de carga axial. La rayos X no nos permite evaluar qué tanta fragmentación y cómo es la impactación de esta fractura. Entonces, mientras nosotros tengamos una fractura a este nivel, siempre debemos hacer una tomografía, que realmente es la que nos va a dar los detalles de qué es lo que está pasando en esta área. No podemos pretender evaluar con una rayos X lo que esté pasando en el área posterior de la tibia. Si vemos bien esto, es un segmento bien pequeño y pudiéramos decir que es menos del 25%, y que por lo tanto, al ser menos del 25%, pues deberíamos pensar que no se fija, porque solamente deberíamos fijar lo de mayor del 25%. Sin embargo, esto debemos olvidar y sacarnos ya de nuestro pensamiento y pensar que si estamos en presencia de una fractura a nivel posterior, es vital que nosotros hagamos una tomografía, que realmente es la que nos va a permitir evaluar. Fíjense que este segmento pequeño que estábamos viendo aquí,
En la tomografía vemos que no es tan pequeño y que tiene tanto componente del maléolo posterior como de la parte posteromedial, que podemos evidenciarlo en la tomografía claramente. Y pensábamos que era un fragmento chiquito, menor del 25%, y que no deberíamos mirar. Entonces, esa idea del 25% vamos a sacarlo de nuestra cabeza. Stefan Ramberg hizo una clasificación que, más que hablar de la clasificación, lo importante es que esta clasificación nos lleva a qué abordaje es el que debemos realizar. En el tipo 1 es fuera de la incisura no está tomada, por lo tanto no es quirúrgica, pero la tipo 2 sí ya toma parte de la incisura y por lo tanto sí debe ser quirúrgica, y solamente abarca la parte posterolateral y es la más frecuente, abarca el 52% de los casos. Mientras que la tipo 3 tiene un trazo que compromete también tanto la parte posteromedial como el maléolo posterior. Y la tipo 4 es aquella que compromete todo un triángulo grande. En este tipo 3 vamos a hacer un abordaje, principalmente se recomienda el abordaje posteromedial, mientras que en este tipo 4 el abordaje debería ser un abordaje posterolateral. Hablando de estos abordajes, están descritos los dos, el posterolateral y el posteromedial. El posterolateral nos va a permitir ver un 40% de toda la superficie posterior, el posteromedial un 64% de la parte posteromedial, mientras que el posteromedial modificado nos permite ver un 91% de toda esa superficie posterior. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? El posteromedial, todo el paquete vasculonervioso que vemos aquí está llevado hacia la Aquiles, mientras que cuando el paquete vasculonervioso se medializa, se ve con mayor exposición todo lo que es la parte posterior de la tibia. Aquí podemos ver en el abordaje posterolateral, si estos son los tendones peroneos, esta es la tibia, aquí podemos poner bien la placa por la parte posterior o la placa por la parte lateral de la tibia. Si ponemos los tendones peroneos hacia el peroné, aquí podemos evaluar completamente todo lo que es la parte posterolateral de la tibia, es decir, el maléolo posterior. Si vemos en el abordaje posteromedial, no tengo imagen, no sé si aquí lo parece ya, el abordaje posteromedial, lo que nos va a diferenciar entonces de uno modificado o no es el paquete vasculonervioso, que lo podemos ver aquí. Si el paquete lo ponemos hacia el Aquiles, pues vamos a tener un espacio pequeño. Mientras que si ponemos el paquete hacia el Aquiles, hacia medial, pues vamos a ver un gran área de la parte posterior de la tibia, un 91%. No sé si tienen imagen, yo no tengo imagen. Así que bueno, voy a seguir. Entonces, aquí podemos ver entonces un esquema donde tenemos la parte posteromedial y la parte del maléolo posterior. Ambas deben ser fijadas si están presentes esa fractura, porque si no fijamos la posteromedial va a producirse una subluxación posteromedial, y si no fijamos el maléolo posterior va a producirse una inestabilidad por la desinserción del ligamento. Entonces, lo que les decía, si no se reduce puede producir o incongruencia articular o inestabilidad posteromedial del tallo. Aquí podemos ver el orden de cómo vamos a fijar nosotros y por qué vamos a empezar por el maléolo posterior. Porque si nosotros no empezamos por el maléolo posterior, no vamos a ver lo que es la superficie articular. Entonces, porque nos van a interferir los tornillos y las placas que hemos colocado en las otras áreas. Entonces, primero, empezar por el área del maléolo posterior. Segundo, irnos al maléolo peroneal. Tercero, irnos al maléolo tibial. Y por último, evaluar si es necesario colocar el tornillo de posición por alguna posible lesión de la sindesmosis.
Lo que tenemos que tener claro es que independientemente de si utilizamos tornillos o placas, los resultados se consideran que son buenos en ambos. En este caso en particular se fijó en los casos con tornillo, mientras que en este pues se fijó con placas, obteniéndose realmente con las dos formas resultados satisfactorios. En resumen, las fracturas de tibia distal, en fracturas complejas y con lesión de partes blandas, realizar el protocolo de 2 etapas y tener paciencia. Seleccionar una vía de acceso que permita lograr todos los objetivos del protocolo de tratamiento. Una reducción anatómica de la superficie articular, placas que se adapten a nuestra planificación, con una fijación estable que nos permita una rehabilitación temprana. En relación a las fracturas maleolares, debemos hacer una reducción anatómica de los maleolos. Los rayos X no sirven para evaluar las fracturas de la región posterior de la tibia. Es mandatorio la tomografía en este tipo de fracturas y comenzar la reducción y síntesis por el maleolo posterior o posteromedial. Muchas gracias. Vamos a entrar en una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Caricia. Muchas gracias, Rafael. Muy buenas presentaciones. Por favor, quédense con nosotros. Si bien el tiempo es corto, vamos a tratar de ir contestando las preguntas de nuestros participantes. Aquí dice Rafael, Adriana Cienfuegos de Guatemala dice, ¿con qué frecuencia ha tenido embolias secundarias a este tipo de fracturas? Supongo que son fracturas alrededor de la rodilla. ¿Y qué tratamiento y pronóstico ha sugerido? No hay un percentual para hablar sobre mis pacientes, pero lo más importante es hacer movilización temprana. Esto es muy importante, la parte mecánica, pero si es necesario profilático, hay administrado un Xarelto, 10 miligramas 2 veces por día, por 15 días, en algunos casos, en pacientes que tienen alguna historia anterior de problemas vasculares. Nuevamente, Rafael, esta pregunta se repitió varias veces, en varias oportunidades, por eso te lo hago ahora. Dice, en fracturas de patela, ¿qué es mejor biomecánicamente? ¿El sistema de absorbe tracción con clavijas, sería con alambres Kirchner, con 2 tornillos canulados, con qué alambre, pasándolo por los tornillos? ¿Puede dar una pequeña explicación sobre este procedimiento que has mostrado? ¿Qué consideras que es mejor? ¿Los parafusos perforados o clavija de Kirchner para la absorbe tracción? Si es una fractura transversa simple, la fijación con parafusos de compresión y con un fio de cerclaje pasando por dentro del parafuso es una forma de estabilidad muy buena. Hay actualmente algunas fixaciones con placas tipo mesh, tipo redes, como si fuesen telas, que también ofrecen una estabilidad muy buena. La desventaja de clavículas es que siempre tiene que retirar el material de fixación porque causa dolor en los pacientes. Es siempre más complicado para en casos de situación como esa. Muchas gracias, Rafael. Caricia, al final hiciste un resumen, pero Marco nuevamente de México pregunta, ¿puedes repetir en una fractura trimalleolar cuál es la secuencia de reducción y fijación? Ok, el maleolo posterior se debe reducir primero, o mejor dicho, toda la parte de la tibia posterior se debe reducir primero, porque si no logramos hacer esa reducción primero, los tornillos y las placas de los otros maleolos nos van a interferir en ver la superficie articular. Entonces, empezar por esa parte posterior es para lograr ver bien la reducción que estamos haciendo de la superficie articular. Y después pasamos al maleolo peroneal y pasamos finalmente al maleolo medial. Además, si estamos haciendo un abordaje posterolateral, pues lo lógico es maleolo posterior,
Después de una maleolo peroneal que estamos utilizando el mismo abordaje, volteamos a nuestro paciente y hacemos la parte medial del tobillo. Nuevamente para ti, Jeremías de Argentina pregunta, hace dos preguntas. ¿Siempre realizas tomografía axial computada? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo comienza con carga luego de fijar un tobillo? Ok. La tomografía es vital si es una trimaliolar. Si tenemos parte de la tibia posterior fracturada, tenemos que hacer una tomografía, porque no lo podemos evaluar desde el punto de vista radiológico. No hay una forma de evaluar con detalle qué es lo que está pasando en la región posterior de la tibia, si es una fractura, estamos hablando, que compromete esta parte. Si es un tobillo con una fractura de maleolo peroneal y maleolo tibial, pues no se hace la tomografía, si no representa un gran daño en la superficie articular. Pero si es en la región posterior, sí se hace la tomografía. Ahora, el inicio del apoyo, la segunda pregunta, eso va a variar. Hay fracturas que son muy estables y uno lo pone a apoyar ya a las 3 semanas al mes con un Voiger. No apoyos, sino progresivo con Voiger, ya desde el mes. ¿Okay? Rafael, Jeremías pregunta de Argentina, dice, ¿cuáles son las indicaciones de colocar un fijador externo en la fractura Schachter 3, 4 y 5? El control del daño, ¿lo haces en todos los pacientes o en alguno de los pacientes? No se oye. No se escucha. No. Tienes que activar el micrófono nuevamente, Rafael. Ok. Listo. El fixador externo, el ligamento taxis, es para las fracturas mediales y bicondelares. Si tiene una fractura asociada en otro hueso o otro miembro, o si tiene una fractura lateral tipo 1, que hay un grande desvío, es posible también la utilización del fixador externo. Pero si es una fractura tipo 2, tipo 3, con poco desplazamiento, es posible hacer una inmovilización con tala yesada y después hacer el tratamiento definitivo. Perfecto, Rafael, gracias. Caricia, también hace una pregunta con fijador externo en las lesiones de pilón tibial. Salvador de México dice en su experiencia, como manejo ¿hay lugar para el manejo definitivo con fijadores externos en caso de fracturas de pilón tibial y una lesión extensa de tejido blando? O sea, comenzar con fijador externo y terminar con eso. En mi opinión, no, porque el pilón tibial tiene una afectación de la superficie articular y el fijador externo no nos está haciendo una reducción de esa superficie articular. Por mucho que hagamos ligamentotaxia o por mucho que podamos hacer con distracción, una reducción de la fractura de nuestra superficie articular no está reducida anatómicamente. Entonces, el fijador externo es una etapa provisional y debemos pasar del fijador externo a la reducción abierta. Y Daniel de Guatemala te pregunta, ¿qué recomendaciones nos daría si debemos operar a un paciente con una fractura compleja, maleolar, que presente insuficiencia venosa, cambios en la piel, secundario a lesiones varicosas? ¿Cómo encararías ese problema? ¿Cómo es la fractura muy compleja? Fractura compleja maleolar en un paciente con enfermedad varicosa crónica. Ya, bueno, ahí trabajaríamos en conjunto con vascular periférico, a ver qué recomendaciones nos daría y hacer los abordajes con la mínima delicadeza y estar muy pendiente en el postoperatorio, que es lo que se nos puede complicar. De cualquier cosa, pues tendríamos que hacer algún colgajo o algún procedimiento que nos dé cobertura. Pero por los momentos ser más cuidadoso de lo normal y trabajar en conjunto con cirugía vascular periférica.
Rafael, esta pregunta que te voy a hacer también la hicieron varias veces los participantes y dicen una fractura del platillo tibial con lesiones de parte blanda como son lesiones de ligamento, lesiones de menisco, preguntaron algunos también, ¿lo repara en el mismo acto quirúrgico? ¿Hay alguna recomendación en el momento de planificar? Sí, para algunas fracturas laterales, você tiene que hacer un abordaje inicial abrindo el libro y visualizando el menisco. Entonces es posible hacer el reparo del menisco muchas das veces. Algunas fracturas es posible hacer un tratamiento combinado de la fixación y después una artroscopía de rodilla, donde es posible también hacer algún tipo de reparo meniscal o meniscectomía. Pero las fracturas de alta energía es más complicado tentar hacer algo en este momento y es mejor aguardar el segundo tiempo para hacer alguna cosa ligamentar. Esta pregunta de Gabriel de Argentina ya le hicieron también, dice, ¿prefieres doble abordaje cuando sabes que es una fractura grave que puede ir a reemplazo total de rodilla o un abordaje mediano por la posibilidad de la artroplastia futura? Es mejor hacer siempre dupla abordaje, manteniendo una distancia de 7 centímetros entre una incisión y otra. Si tiene que hacer un reemplazo total de rodilla en el futuro, es una posibilidad, pero hay cicatrización y no hay grandes preocupaciones. La abordaje única por una vía anterior para la abordaje del cóndilo medial y lateral es muy agresiva con muchas complicaciones de partes blandas. No es recomendable para este tipo 5 y tipo 6. Siempre optar por doble abordaje de la fractura bicondylar. Muchas gracias, Rafael. Vamos a ir cerrando con Caricia. Vladimir de Ecuador pregunta, ¿la estabilidad de la sindesmosis la realiza siempre intraoperatoria en forma manual o lo hace también con apoyo de un intensificador de radioscopía? No, con apoyo del intensificador, con el alcance. Y José México dice, ¿en qué caso? Discúlpame. Perfecto. ¿Y en qué casos indicarías una artrodesis primaria en una fractura de pilón tibial? En aquella que no se puede armar para nada en la superficie articular, que ya veamos que hay tal conminución que no pudiera armarse, pero realmente no la haría de entrada, porque uno siempre le puede dar una oportunidad de ver si se realinea todo y se hace una síntesis adecuada y dar tiempo a ver qué pueda pasar. Rafael, por ejemplo, en las lesiones que hay avulsión de las espinas tibiales, ¿recomienda cuando uno hace la síntesis, la reducción, el uso de la artroscopía? Y la misma pregunta, ¿hay lugar para la artroscopía para control de reducción en fracturas de platillo tibial? Sí, la respuesta es siempre que tiene una fractura de espina tibial, es mejor tentar hacer la fixación en el primer momento. Es posible abordar una vía de acceso un poco más anterior. Si tiene que hacer una sutura de esta espina o también intentar hacer la fixación con un tornillo de compresión, es posible. Y en relación a la artroscopia, siempre que tiene una fractura con una buena reducción articular, no es muy fragmentada, es una fractura que no tiene muchas complicaciones de partes blandas, es posible hacer una conferencia con artroscopia. Veja bem, las fracturas laterales son más favorables para ese tipo de situación, pero muy cuidado porque si la artroscopia tiene una duración muy larga,
puede tener complicaciones de síndromes compartimentales por causa del soro de infusión de la artroscopía. Mucho cuidado, pero actualmente hay una preocupación un poco mayor con los meniscos en especial. Perfecto, muchas gracias, muy clara la presentación. Muchas gracias, Caricia, por tu tiempo, por tu presentación. Muchas gracias, muy obrigado, Rafael, por tu presentación. El Board de AO Latinoamérica les quiere agradecer a todos los participantes. Este fin de semana es el fin de semana de Semana Santa. A todos les deseamos unas felices Pascuas y esperamos tenerlos nuevamente la próxima semana en estos webinars acerca del tema. Van a ser máster, son casos más complicados. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Alicia. Y gracias a todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias Vamos a a todo el Board de Latinoamérica. Vamos a quedar contestando preguntas. Feliz Pascua para todos los participantes y muy bien por la participación.